Bien. Bueno, Francesco, ¿cómo va? No. ¿Bien? 10 puntos, 10 puntos, Bueno, 10 hoy puntos. estamos con Francesco, que es una persona que conocí en los space de Twitter. Me llamó mucho la atención porque, bueno, comentaba que es ex libertario y yo venía, como lo había hecho anterior en otros videos, eh, buscando a ver cómo había formado a la militancia La Libertad Avanza. Y me había encontrado en esta como investigación, por así decirlo, tampoco es que me dediqué como a investigar duramente, ni me infiltré, ni mucho menos, pero traté como de investigar cómo es que había formado la militancia, porque para mí la militancia de La Libertad Avanza fue la base de su éxito, ¿no? Están los comunicadores intermedios, que siempre son los que apoyan a los políticos y los que difunden sus ideas, y es ahí donde está la base de que un Mm, político sea exitoso o no lo sea. Entonces, bueno, en esta investigación que había mm, hecho, sabía que uno de los primeros grupos que forma desde la Libertad Avanza, grupos de militancia, son los nacionalistas, mayormente nacionalistas católicos, que, siendo sí, sincera, y te comento algo que no te había comentado, Francesco, yo sentía que nosotros los sí. peronistas teníamos una deuda con los militantes nacionalistas católicos o los nacionalistas que no sean católicos dentro del peronismo, porque siento de una forma que nosotros no pudimos generar que esa gente se sienta atraído por una doctrina nacional política, ¿no? Mm, Entonces sentía que sí. era mayormente cuando los escuchaba hablar y su pensamiento, y me encontraba mucho en ese pensamiento, porque los nacionalistas, más allá de todas las variantes que hay del nacionalismo, tenemos este hilo común, que es la defensa de la soberanía, la defensa de la patria, y no entendía qué hacían ahí. Los nacionalistas dentro de la Libertad Avanza son los Sí. primeros que se van. Tenemos casos como el de Danan, como el del Ujú, Presto, que son nacionalistas, cada uno desde su postura, ¿no? Porque bueno, Danan es más nacionalista totalmente. católico y el Presto es más nacionalista liberal, pero bueno, forman parte Ujú. de este nacionalismo que ingresa con la Libertad Avanza. Obvio, igual ponele, yo a Dana lo conocí en el 2018 y a menos que haya dicho otra cosa, pero siempre se habló de deísta, de deísmo, no de catolicismo. Sí, Cuando yo lo eso, escuchaba en la radio, cuando tenía su programa, sí, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, eso escuché la otra vez. Yo no lo seguía a Danan, más que lo conocí hace muy poco por algunas entrevistas. sí. No me cae bien Danan por algo que hace él, que es ser Ah, intelectual y aprovecharse de esa intelectualidad para entrevistar a gente que por ahí no tiene los estudios que mm, tiene él para humillarlo. Y eso a mí me parece un acto totalmente detestable. Eh, entonces, eso claro. no me cae de Danan, entonces eso es lo que no me gusta de Danan, ¿no? Pero bueno, si es verdad Sí. lo que decís vos, yo escuché que esas críticas donde él se llamaba deísta, que en realidad el deísmo son los Ujú, primeros que empiezan en la modernidad con el escepticismo, ¿no? Y sí. nada, y que bueno, ahora se autodenomina nacionalista católico. Tuvo como este giro. Ah, ok. Y el Presto Ahí que, no, eso no sabía. sí, ahora estuvo hace poco, viste, en esa entrevista que hicieron, esa reunión que hicieron ahí en México, que nos llamaba Sí, las viudas de sí. Milei, que fueron ahí Presto, Danan, Ujú, y se autodenomina nacionalista católico. Pero bueno, toda esta falange de nacionalismo, yo sentía que el peronismo le debía algo, ¿no? Y no entendía qué hacían dentro de la Libertad Avanza, como Mario Russo, Victoria sí. Villarroel. Pero bueno, son los primeros que también Mm, empiezan a ver esto, che, esto no me gusta, ¿no? Y se empiezan como a ir yendo de la Libertad Avanza. Después, bueno, yo ya lo hablé en otros videos, sí. está las fuerzas del cielo, que son los que ellos quieren mostrar como su militancia, porque son gente de clase alta, rubia, hegemónica y todo esto, que son las que vienen de la mano de Caputo. Tienen como una Mm, sectorización que ya lo hemos hablado en otro momento, mm, bastante diferenciada de la sí. militancia, y a cada uno les dan como su rol, ¿no? Así que bueno, hablando con vos, me di cuenta enseguida Obvio, que obvio. vos pertenecías a esta falange del nacionalismo católico. Entonces nada, quería Ujú. preguntarte primeramente cómo es que conociste a Milei. Bueno, mi militancia posta arrancaría recién en el año 2018, que yo tenía 14.
A Milei lo conozco así de prepo, una vez que estaba haciendo el momento donde yo, la verdad, celular no tenía, redes no usaba, YouTube, miraba, imagínate, tenía recién cumplido 11 años, y lo que hacía era, sinceramente, miraba a Fernand Floyd y al Churches para ver videitos de GTA. Y lo único que miraba en cuanto a política era a veces una tarde que volvía del colegio y creo que después de alguna tarde, creo que sí, estaba a la tarde este programa. Y miraba, capaz, qué sé yo, se me terminaba el dibujito, no me acuerdo, creo que estaba un show más, o el increíble mundo de Gumball, alguna cosa de esas. Cuando se terminaba la programación tenía que meterme en el noticiero. Entonces pasaba, en ese entonces creo que La Nación Más no estaba, estaba Antena, 24, la Canal América, Crónica, C5N, y paseaba en esos. Y uno que me gustaba mucho era Canal 26. Y en Canal 26 estaba todavía, creo que fue lo último ya que estuvo de Hora Clave de Grondona, de Mariano Grondona. Entonces ahí lo vi así, o sea, ese es el primer recuerdo que tengo de haberlo visto en el aire. Que fue, sé que creo que su primera aparición televisiva, o por lo menos en una pantalla, había sido ese que después lo ponen siempre en el año 2014, con el fondo violeta, punto de partida, en eso. Yo lo vi por primera vez en la televisión, pero te digo, habré visto 5 minutos, no tenía ni idea de quiénes eran. Estaba Mariano Grondona, estaba Pablo Rossi, y estaban invitados Javier Milei y Diego Giacomini. Entonces, nada, habré visto, te digo, tenía 11 años, habré visto 5 minutos, menos todavía. Y era justo, creo que ya estaban hablando. Después, unos años más tarde, encontré la entrevista completa y me la vi. El año 2016 creo que no tengo recuerdo de habérmelo cruzado. En el 2017 sí, ya con ya más avanzada la presidencia de Macri, y lo vi por primera vez en Mi viejo siempre miraban a la noche, Bendita TV. Entonces hacían un recorte de las veces que Milei en el programa había dicho de Marquitos Peña. Que Marquitos Peña, y hacían como un conteo que lo había dicho como 20 y pico de veces en un mismo programa. No sé si había estado como Oro Viale o algo de eso. Y bueno, ahí fue la primera vez que lo vi. Entonces, mi vieja me dice, este tipo es kirchnerista, le está pegando a Macri todo el tiempo. Y ahí me hizo ruido, ¿viste? Yo dije, sí, yo no lo conocía y se me había olvidado, se me había ido de la cabeza el recuerdo de haberlo visto en el 2015. En el 2018 ahí lo empiezo a ver más seguido, que lo empiezo a ver en Intratables, que yo siempre Intratables ya ahí con 14, 15 años ya miraba más Intratables. Igual siempre fue, ¿sabes cuándo lo conozco mucho a Milei? En ese 2018, que si no me equivoco fue el año del boom del feminismo y el boom del tema del veganismo. Creo que fue 2018 y 2019 cuando pasa esto de la interrupción voluntaria del embarazo, las tomas de colegio. Yo lo miraba mucho a Feynman, que siempre le daba con un caño a los que tomaban las escuelas. Y cuando empieza esto de los veganos y qué sé yo, lo empecé a ver en YouTube. Ahí lo conocí a Danan, ahí conocí mucho a Danan. Y bueno, después con el tema de la religión y cosas que siempre, como decís vos, en su programa de radio. El programa de radio, por radio nunca lo escuché, lo miraba siempre lo que subía después a YouTube. Y que siempre era con esto de... Me gustaba mucho porque, bueno, yo hice jardín, primaria y secundaria en un colegio católico, estoy bautizado, confirmado, comulgado, o sea, familia católica de toda la vida, muy conservadora. Entonces me gustó encontrar a un tipo que no tenía 70 años y que, si bien es ateísta, siempre invitaba, bueno, por llamada, muchos ateos. Entonces, a veces les decían que estaba todo arreglado y qué sé yo, y mirá, siempre hablaba de este hombre, ahí está con Einstein, George Lemaitre, no sé cómo se pronuncia, ahí no sé si lo ves bien. Y hablaba precisamente porque uno de los argumentos que tenían estos invitados era sobre que, bueno, el mundo se había originado por el Big Bang y nada tuvo que ver Dios y qué sé yo, y él siempre hablaba que el padre de la teoría del Big Bang había sido Lemaitre, que era un sacerdote belga, entonces que fue bueno, creo que era católico, que fue un católico el que la teoría del Big Bang, y que precisamente lo que hablaba era de una fuerza, todo esto lo aprendí con Dana, una fuerza superior, una fuerza suprema que había hecho todo eso y no fue una obra mágica, algo así que pasó de la nada. Y bueno, nada, después entre el año 2018 y 2019 que lo empiezo a ver más seguido, lo empiezo a cruzar más seguido a Milei, en Crónica con Santiago Cuño,
en animales sueltos, mucho más en intratables, porque siempre creo que era el programa de más rating entre todos los políticos, precisamente por todos estos chascarrillos, todas estas peleas que, que siempre pasaban. En Mauro, la pura verdad, sé que también estuvo un par de veces, pero yo lo veía más en Intratables. Y después es recién en el año 2019, cuando empieza todo este ya año electoral, qué sé yo, y ahí digamos que le arranco a dar más bola cuando Milei va al programa este de Marcela Tinaire y se pelea con Sol Pérez. Ahí lo vi por primera vez, sí, que Sol Pérez se larga a llorar y no sé qué, y que porque Sol Pérez le decía que era un violento, no sé cuánto, y él le decía, no, violento es como que yo venga y te diga, que te ponga un revólver en la cabeza y te diga, dame tu plata que la tengo que repartir entre los más necesitados. Entonces yo cuando escuché ese discurso, dije, wow, hace mucho, nunca en mi vida, de todo el tiempo que miré televisión, nunca había escuchado ese discurso en la tele. Entonces ahí me empezó a gustar lo que decía este hombre, que hablaba de economía, de liberalismo, de la escuela austríaca, todo eso que en el colegio jamás se me había enseñado. Y ahí lo empecé a consumir, y ahí sí, desde abril, tengo las notas que yo hacía en ese momento, abril, mayo, junio, julio, agosto, me hice una maratón y capaz estaba una noche, de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, que a las 7 entraba al colegio, viendo un video de Milei tras otro, todo lo de Intratables, con Lipovetsky, con Alberto Samir, con periodistas. Se peleaba mucho en ese momento con Johnny Viale. Con Johnny Viale vivía discutiendo. También con otro político que no me acuerdo el nombre, después había otro que era medio, pero no de Alessandro el abogado, otro Alessandro, no sé qué, que siempre discutía y que él le decía que él era gorila, sos gorila, y ahí Milei le dice, sí, me alimento a bananas y qué sé yo, y porque Milei le pegaba a Macri presidente y le pegaba a los zurdos. O sea, igual, a Milei no hablaba mucho de izquierda como sí habló después del 2020, sino que por eso le di siempre es como una pelea interna que tuve siempre con los libertarios post-23, de que el insulto que usábamos los pibes en ese momento no era ni zurdo, ni cuca, ni van a correr, ni llorar o cuca, sino que era keynesiano. O sea, el insulto que usaba un liberal en el 2018-19, cuando alguien no coincidía, bueno, vos sos keynesiano. Porque Milei habló mucho, y a mí me gustó mucho, porque justo yo en ese año, 2019, en el colegio me estaban enseñando lo que era el crack del 29, la Gran Depresión, la crisis del 30, y que siempre era, no, gracias a Keynes, la teoría general, qué sé yo, se pudo salir de la crisis. Y cuando lo escucho a Milei decir algo totalmente distinto, que fue gracias, bueno, todo otro cosa, no se pudo hacer con un libro que se había publicado, creo que en el 36, y de la crisis sale finalmente en el 33, hablaba mucho de esto de la ley seca, de, bueno, la 33ª enmienda, que Al Capone era un benefactor social y todo eso, y todo algo muy disruptivo para alguien que en el colegio nunca había recibido esa enseñanza. Y nada, ahí arranqué. Y mi militancia posta a posta, primero antes de José Luis Espert, yo ya te digo, yo ya en ese momento no solamente miraba a Milei, sino que empecé, a Espert lo conocí después, Primero fue Milei y después arranqué con Roberto Caccianocchi, Diego Giacomini, Fausto Potorno, Miguel Bogiano, y el que siempre me gustó muchísimo, que creo que no tiene ningún cargo ahora, está simplemente como un intelectual del liberalismo, Agustín Echevarne, que si no me equivoco tenía la Fundación Libertad y Progreso y hacía unos videos espectaculares, sumamente didácticos, explicando cómo funcionaba todo esto del Estado, del sistema impositivo, y fue un tipo que yo lo escuchaba y me encantaba. Y me encantaba porque sin ser efusivo, sin putear, sin agredir, explicaba unas cosas que eran bárbaras. Y con él había aprendido un montón comiéndome todos esos videos. Pero por eso te digo, no eran libros, eran videos, eran documentales, eran análisis, entrevistas, pero posta, digamos, el primer político que yo dije me gusta era Juan José Gómez Centurión, Enfréntenos. Y ya te digo, por esto de que vos decías de nacionalismo, en mi familia hay muchos retirados de las Fuerzas Armadas, hay un par también más grandes, algunos ya fallecieron de viejos, ¿viste? De veteranos de Malvinas, algunos que también estuvieron a esto de ir a Malvinas, y entonces siempre eso con una familia muy de la jineta y de la chapa.
Eh, entonces yo sentí mucho más identificado con un veterano de Malvinas que con José Luis Esper. Después, bueno, aparece Esper, Coso, que a Esper también lo conozco ahí nomás, que justo se había casado con Mechi, justo había empezado a hablar de liberalismo y había alargado su candidatura y todo. Y como yo sabía que Milei era amigo de Esper, me volqué por Esper. Obviamente, yo tenía 15 años en ese momento, no votaba. Aparece Frente Despertar, Alianza Libertad viene después. Avanza Libertad, perdón. Avanza Libertad viene después. Pero de Frente Despertar, que estaba con UNITE y bla, bla, bla. Creo que en su momento también algo había chumeado con la UCD, pero terminó con UNITE. Y bueno, yo fui, digamos, de esos pibes que, bueno, en ese momento me gustó mucho cuando dijo el gordo Dan en la misa de cuando pasó todo esto de septiembre y todos los quilombos internos de la Libertad Avanza de que se estaban cagando en todos los pibes que se habían peleado con sus familiares, con sus profesores, con sus compañeros, hablando de liberalismo en un momento donde era mala palabra, y si vos hablabas de liberalismo te llevaban a 2 lugares, no, 3 lugares, a Domingo Cavallo 2001, a el neoliberalismo menemista salvaje de los 90, o digamos, los más vehementes te llevaban directamente a la tablita cambiaria de José Pedro Martínez de Oz. O sea, y no te decían liberal, o sea, no se hablaba ni de libertario, ni era neoliberal o era facho, no había otra, era liberal o era facho. Entonces nada, toda esa batalla cultural, digamos, de lo más pibe, que la mayoría éramos todos adolescentes, el primer apodo que yo recuerdo haber recibido era Liber Virgo. Liber Virgo fue primero, después fueron apareciendo un montón, pubertario, pero no se hablaba de libertario todavía, si bien ella decía que era liberal, libertario, de corto plazo minarquista y de largo plazo filosóficamente anarcocapitalista. Por Milei me compré yo La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. ¿Lo leíste? Al final nunca... Es larguísimo. No lo terminé de leer. Es larguísimo, lo tengo ahí. Habré leído 100 páginas, pero imagínate, me lo compré creo que con 16 años, con 16 años. Y encontré un coso así, y le di una oportunidad, llegué a la parte cuando dice quién es John Wall, qué sé yo, y no me terminé de enganchar, y nada, fue un poco tiempo, después sí seguí leyendo, pero además, en el año 2019 yo me compré, lo tengo ahí, La Argentina Devorada, de José Luis Esper. Ese libro sí me lo leí completo. Fue el primer libro que me compré por mi cuenta en una librería y me lo leí por mi cuenta. Y me gustó muchísimo. Pero después de Milei no llegué a comprar ninguno. Yendo un poquito a esto que hablabas, que bueno, empezaste tu acercamiento más fuerte con Milei en 2018, que casualmente es como decías vos, 2018 es cuando todo el ala progresista, el feminismo, el derecho animal, el tema del aborto, todo eso empieza a tener una oleada mucho más grande y se empieza a convertir, como bien plantea la batalla cultural. No hemos tenido, creo que no has participado en los espacios donde yo hablo de la batalla cultural. Para mí, ambas falanges de la batalla cultural son globalistas. Tanto los conservadores como los progresistas, y no lo digo yo, sino que lo dice la historia de cómo nace la batalla cultural, ¿no? Nace en Estados Unidos en los 90, quien plantea el término batalla cultural es Hunter, que es un sociólogo, y donde ve una disputa que estaba dividiendo a la población de Estados Unidos y empieza a hacer un análisis sociológico, ¿no? Y eran dos alas, las progresistas y los conservadores. Pero la raíz de esto está determinada por Gramsci en los años 50. Gramsci es un teórico marxista. Sí, lo tengo. Sí. Ese es uno de los pocos buenos que me hicieron leer en el colegio. Qué bueno. Él habló mucho de los medios, ¿no? Él decía que había que tomar los medios culturales para hacerlos socialistas y llegar al socialismo a través de la cultura, porque la lucha de clases no iba a funcionar. Es el primero que se da cuenta del fracaso de Marx, que la lucha de clases no iba a funcionar y que plantea el tomar los medios culturales para que la gente empiece a incorporar el socialismo y llevar así después hacia la política. Cuando Adorno y Horkheimer se dan cuenta que efectivamente, unos años después que Gramsci, que no iba a funcionar porque en Estados Unidos estaban en pleno estado de bienestar, estaba la clase media
y o sea, quienes debían hacer la lucha de clases estaban en un estado de confort, empiezan a plantar el neomarxismo, ¿no? El neomarxismo es lo que nosotros llamamos progresismo, y son toda esta bolsa de gatos que ponen queriendo modificar la cultura para que las clases sociales creídas que son minorías, yo tampoco creo en el concepto de minorías, puedan tomar la hegemonía cultural y así generar una lucha de clases pero hacia el nivel de cultural. ¿Qué te pasa esto? ¿Por qué digo yo que es pelea de globalistas? Porque en realidad tanto los conservadores como los progresistas lo que hacen es poner agendas internacionales en cada país al que ellos están para romper los problemas reales que tiene una nación. Entonces, todos, seamos conservadores o progresistas, tenemos que hablar en los términos que propone el globalismo. Cualquiera de los dos globalismos. Voy a ver si encuentro el... Entonces, para mí Yo hice bachillerato en comunicaciones y te hice un ensayo sobre eso. A ver si lo encuentro. Dale. Te escucho. Entonces, para mí esto es una trampa que viene a romper los nacionalismos. Nosotros no podemos hablar de conservadores como si quisiéramos emular a los conservadores yanquis, cuando nosotros tenemos nuestros propios conservadores y nuestros propios no conservadores, sino nuestras propias tradiciones y nuestra propia idiosincrasia cultural. Ambos, para mí, lo que vienen a romper los nacionalismos. Por eso es que yo insisto, y me habrás escuchado mucho en los space, decir que para mí, Kicillof, como que es un progresista, como Milei, son exactamente lo mismo. Y el plan económico es exactamente... ¿Milei progresista? No, son globalistas. Globalista. Sí, claro, entonces para mí la disputa no es entre progresismo o conservadores, sino entre nacionalistas o globalistas. Entonces, bueno, en este crecimiento de las categorías progresistas globales, vos decidís tomar sobre una ala conservadora, ¿no? Como decías vos, y ya lo venía diciendo Guillermo en sus discursos, que lo que atraía de Milei es que Milei hablaba de Dios. Ningún político en esa época hablaba de Dios. Es verdad. Entonces... Después fue cambiando medio el discurso. Siguen sin hablar de Dios, sacando alguna aparición. Pero viste, él hablaba, a ver, yo lo escuché muchísimo, hablar siempre de Dios, de la fe, mucho también del catolicismo mismo. Sí es verdad que cuestionaba mucho el Papa Francisco, que lo veía como un progre. Después lo del representante del maligno en la tierra, lo dijo en una entrevista con Canosa, que ahí fue una de las primeras veces que yo dije, ya mucho no me está gustando, pero después se fue más a lo que es la parte, bueno, al judaísmo sí. Bueno, totalmente válido, o sea, no tengo ningún problema. Yo cuando estudié en la litera tenía un montón de amigos que practicaban el judaísmo. Algunos igual siempre me dijeron, o sea, yo soy judío porque mi familia es judía, pero la verdad, yo posta a posta soy agnóstico. Pero sí es verdad que después lo escuché hablar mucho más del tema de la Torá que de la Biblia, o sea, tanto del Nuevo Testamento lo dejé de escuchar. Sí, antes del 2020 sí, pero después ya mi ley político empezó a hablar más, o sea, los nombres que decía de los grandes personajes históricos de la Iglesia Católica, los empezaba a decir con el nombre que se lo conoce en hebreo. O sea, ahí igual no es que me enojé ni nada, pero vi como un cierto cambio distinto a la base, a la base que yo posta pensaba que era católico. Es más, creo que él decía que era católico. Pero bueno, después se acercó más a la parte israelita, que bueno, bienvenido sea, o sea. Sí. Igual, un país libre, o sea, no hay ninguna religión que esté prohibida. No. Sacando este tema de que, bueno, empieza a tener un discurso que va contra la hegemonía cultural que estaba pasando en Argentina en ese momento, ¿no? Y desde las escuelas, no estabas en ese momento en el secundario, si no me equivoco, ¿no? Sí, 2018-19. Sí.
empieza a haber una bajada. Acordate que era un colegio con nombre de un santo, es el colegio, y fue fundado en el siglo XIX por una monja. Así que tenía todavía, o sea, no era bienvenido, digamos, o sea, no venía de arriba ninguna. Por eso siempre los mismos profesores de filosofía o biología no cuestionaban absolutamente nada. O sea, el que lideraba, o sea, si la deformación religiosa, catecismo, qué sé yo, te decía Dios hizo el mundo en una semana, el de biología no te podía cuestionar eso. Te hablaba de la teoría de la evolución, de todo, de Lamarck y Darwin, pero la posta era... ¿Cómo? Hablaba de la teoría de la evolución como una teoría más dentro de otras teorías. Claro, como no era oficial, o sea, es una teoría más, o sea, te lo enseñaban porque te lo tenían que enseñar, pero nunca, viste que siempre está el meme cuando se juntan el profesor de filosofía con el profesor de catequesis. Nada, eso nunca pasaba porque los mismos profesores de filosofía o biología eran todos católicos. Ya te digo, era un colegio católico. Originalmente, antes del 2000, las maestras eran todas monjas. O sea, la que te daba la clase de historia o de literatura estaba vestida de monja. Era otro mundo, otro mundo. Y con los compañeros, porque bueno, el progresismo empieza a calar el discurso también en los jóvenes, mientras el discurso progresista, perdón, el discurso de Milei calaba en los jóvenes, el discurso progresista también calaba en los jóvenes, ¿o no? Sí. Olvídate, bueno, lo que era común era siempre la pelea de las chicas durante las clases de catequesis, 2018 y 2019. Después, bueno, vino la pandemia, la cuarentena, y la verdad ya nadie tenía ganas de discutir a través de una pantalla. Pero sí recuerdo muy bien a muchas compañeras, la gran mayoría, que eran precisamente progres, ¿viste? Era de golpe y porrazo, aparecieron con un pañuelo verde y hablaban de eso y cosas. Entonces, claro, yo consumía a Milei, consumía a Danan y consumía muchísimo. Después del 2021 cada vez lo consumí menos, pero 2018 y 2019 dos personas que yo siempre, no llegué a comprar sus libros, pero siempre escuchaba sus conferencias, sus discursos, sus videos. Era para mí, o sea, han pasado tantas cosas, pero siguen siendo para mí dos grosos en cuanto uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, odiarlos o amarlos, pero que son dos tipos que son inteligentes, que son intelectuales, son intelectuales, que capaz lo usan a su favor y qué sé yo, no importa, pero Agustín Laje y Nicolás Márquez. Fueron dos tipos que yo consumí un montón en el 2018 y 2019. Un montonazo. Que arrancan con todo esto de... Yo los empiezo a ver cuando Laje hace ese video de desmintiendo el feminismo y desmintiendo a lo que era todo el catálogo sobre los argumentos pro aborto. Yo lo conocí ahí. Por eso te digo, tenía 14 años, pero siempre fui alguien que, o sea, te miraba con 10, 11 años al Churches o a Fernán Flo, o mismo a los muchachos de Wherever Tomorrow de México. Pero había llegado a un punto que ya con 13, 14 ya medio me aburría. Bueno, entonces, en este tema de disputa de pensamiento o dos posiciones de pensamiento, ¿tenés disputas con tus compañeros en clase a través de estas diferencias ideológicas? Bueno, en ese momento sí. Ahora no, porque ahora ya terminé todos los estudios. Pero sí me acuerdo perfectamente de esas discusiones. Me acuerdo cuando el Papa Francisco había dicho y algo totalmente, yo lo veía totalmente razonable. O sea, en el momento yo todavía me consideraba heterosexual, pero me acuerdo que se había pronunciado, había hecho una consulta que había sido Fontevecchia o no sé quién, sobre el tema de los homosexuales. Y él dijo que es algo que se tenía que solucionar, y esa palabra a muchos no les gustó, como algo para hablar puertas adentro, pero que cuando la conducta homosexual estaba ya instalada, se lo tenía que acompañar porque era un hijo de Dios y qué sé yo. Y esto estas pibas no lo entendían, y decían, no, porque usted es profesora de catequesis, no sé qué, no sé cuánto, ustedes no sé qué, y yo le decía a esta piba,
me encantaría decir el nombre, pero no voy a ser vigilante. Pero yo le decía, pero vos lo escuchaste, no, es el papa más pro LGBT que tuvo la historia de la humanidad. Y no entendía por qué, no, porque como la iglesia y que los pedófilos y bla, 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 bla. Y yo decía, lejos está de todo lo que está diciendo. O sea, por eso tuve muchas discusiones en Twitter. Cuando te ponen mucho lo debes tener a Jaime Mercant, ¿no? No soy consumidora ¿Lo tenés? de redes. No bueno, Jaime Mercant es un... tuitea mucho, yo lo conocí porque le pegó unos palitos al gobierno de Milei, no a Milei en sí, sino al gobierno. Y todos empezaron a decir, mirá la cara de gordo pedófilo que tenés, al pobre hombre, ¿viste? Y yo tuve muchas discusiones en lo que era, pero en las redes, porque personas siempre te lo digo a vos, la mayoría no dicen ni un cuarto de lo que dicen en las redes. No dicen un cuarto, o sea... Ya te digo, esto de decirlo acá, que estamos hablando, de ver una pantalla, se escuchan nuestras voces y todo, eso es como si yo te tuviera acá enfrente, es un montón. Un mensaje directo es una locura para ellos. Entonces todo en hilo de Twitter, de X, bla, 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 budeando. Entonces yo le dije, que haya, o sea, que hay, que hubo y hay y habrá sacerdotes católicos que fueron pedófilos y pederastas, no quiere decir que absolutamente toda la iglesia profese la pedofilia. No, y aparte o sea, yo acá en la parroquia, sí. Es una hipocresía porque uno de los mayores representantes del progresismo, que es Foucault, era pedastra, era pedófilo. Sí. Entonces, ¿te molesta alguna pedofilia y otras no? Mirá, no sabía. Sí. Claro, entonces me decían, no, porque la historia de las iglesias católicas, mirá cuántos casos de pedofilia hubo. Y yo le dije, le mandé también, porque encima era lo básico, me había agarrado Grok y me había hecho un resumen. Y yo agarré Grok mismo y le hice, decime cuántos pedófilos hubo en las otras religiones. Y le pasaban el trapo al catolicismo. Las otras religiones tenían el cuádruple de historia de pedófilos. Y muchas religiones, no solamente que hay pedófilos, sino que lo apañan, o sea, no es algo que lo condenen, no es algo que lo condenen. Y esa fue una discusión mucho del 2018 cuando pasaba todo esto de la interrupción voluntaria del embarazo que la iglesia se oponía, cuando pasaba todo esto del feminismo y la iglesia tenía su opinión contraria, cuando aparecían los lajes o martes de la vida, la verdad no me acuerdo, no sé si ambos son católicos o cosas, pero sí sé que están más pegados al catolicismo que al agnóstico o al ateísmo. ¿Laje católico? Sí. Y Márquez me parece que también. Yo siempre lo escuché hablar muy bien de... Sí sé quién es, pero no sé mucho de él. Ah, sí. Bueno, entonces, nada, entonces era como que... Sí, perdón. Sí, bueno, si no me voy por la rama. Sí. Interrumpime cuando quieras. Bueno, otra de los cuestionamientos que seguramente... Yo no tengo público muy progresista porque no me bancan, pero por si alguno no lo llega a ver, es siempre uno de los cuestionamientos que va a hacer es que vos pertenezcas a la comunidad LGTB, pero no seas de izquierda, que para mí es un antagonismo total, porque yo no conozco a personas más conservadoras y más liberales que a los gays. Sinceramente. Totalmente. Bueno, eso a mí me pasó. Me pasó muchísimo, porque o sea, yo antes de salir del closet en el año 2021, los compañeros, todo, sí, no salí voluntariamente, o sea, corrí una bola, me apuraron, me echaron las pelotas, los agarré un día todo en la clase de arte y le dije, sí muchachos, todo eso que están diciendo de verdad, sí, Franco, trolo, ¿viste? Lo dije, no fue algo que me diera pudor y ya lo había salido del closet, porque generalmente mis compañeros que salían del closet salían primero con las amigas, con los amigos y después le decían a los padres, después iban... Yo lo primero que le dije fue mi vieja, y no le dije, no, pa, me parece que me gustan los hombres, no, le dije, pa, tengo que decirte algo, soy puto, listo, a los gritos yo le dije, ya está. Fue algo que... ¿Y qué pasa? Antes de salir del closet era yo un homofóbico, un misógino, un facho de derecha, tenía 14 o 15 años. Cuando salgo del closet
seguí siendo yo un facho y un homofóbico porque ya estaba a capa y espada, digamos, con el movimiento liberal. Y yo te hablaba de Laje, de Márquez, o de Milei, o de Desper, y me decían, ¿cómo vas a ser homosexual y bancar a la derecha? Y yo dije, ¿qué problema hay? ¿Qué tiene que ver mi orientación sexual con mi filosofía o ideología política? Y eso siempre, ¿cómo? Sí, no, te afirmaba lo que vos decías, sí, es una ridiculez. Siempre me pasó. Y todas esas compañeras que siempre bancaron a los otros pibes que salieron del closet, pero militaban más con la parte de la izquierda que con la parte peronista o kirchnerista, era como, sos puto y soy de izquierda, bienvenido a la comunidad, ahora sos puto y bancás a Milei, o bancás a Esper, o bancaste a Macri, sos un ¿cómo me decían? Un puto reprimido, o un, que siempre dicen, jodían mucho, como yo, digamos, claro, pero no desclasado de clase, sino como un traidor, o sea, un masoquista. Sos puto y sos amigo de los que te odian por ser puto. Y posta, yo te digo, jamás, y eso sí, te lo firmo acá, jamás, ni dentro del peronismo, ni del radicalismo, ni del movimiento liberal, sea lo liberal, el libertario, el avanza, lo que vos quieras, avanza libertad, frente despertar, jamás me sentí señalado por trolo, jamás. Y lo que le molestaba a estas chicas era que la mayoría de los chicos que habían salido del closet en el año 2018-19, siempre yo noté esto, que tenían amigos que habían sido de una forma, ¿viste? Toda la vida habían sido de una forma. El día que salieron del closet, al día siguiente cambiaron completamente su carácter, su personalidad y su actitud, y se transformaron en otras personas. Todo bien, yo no tengo ningún problema y qué sé yo. Pero yo al haber recibido tanto una educación tan conservadora, que yo tengo muy patente los recuerdos donde, te lo digo así, metafóricamente, que quise quebrar la muñeca, me pegaron la mano. Te lo digo así para que se entienda, porque no digo cada caso puntual es cosas. Entonces nunca tuve eso de una... Sí, tampoco quiero caer en palabras pelotudas, porque la verdad me parece una ridiculez hablar de esto. Si sos puto, no importa si sos masculino, femenino, sos de derecha o de izquierda, si te gusta, si querés ser artista o querés ser empresario, porque siempre pasaba esto, que los chicos que salían del closet, o la misma, o las cosas, siempre o se iban... Todo bien, igual no quiero estigmatizar ni meter a todos en una misma bolsa, pero esto de que sos puto o te haces estilista o te haces artista y nada más. Y la mayoría que sale del closet terminó eso, en el mundo del arte, ya sea de la actuación, la música, o en el mundo de la estética. Y yo no, o sea, a mí, es más, esto que hablábamos de ley, yo entro a estudiar economía empresarial en la DITELA, por, digamos, influencia de Milei, que había hecho su maestría en la DITELA. Entonces yo averigüé para entrar a la DITELA y entro después en el 22, precisamente por eso. Yo no conocía la universidad. Y como Milei siempre decía que había hecho su maestría en la DITELA, cuando explicaba que había estudiado, y que se había perfeccionado en la Torcuato DITELA. Yo por eso fui ahí, entré, y bueno, gracias a haber sacado el mejor promedio acá en el colegio, pude entrar sin ningún problema. Así que nada, pero sí, eso que me decís vos siempre lo noté. Sí, totalmente. Bueno, no voy a entrar en las contradicciones que tiene el progresismo con la comunidad LGTB, ya después haré otro video sobre el tema, pero hay muchísimo para cortar. Dale.